Listo. Bueno, que el Señor Jesús les bendiga grande y poderosamente a todos y cada uno de los que van a estar presentes en este debate, ya sea por el chat o mi oponente, yo y si viene el moderador. Siempre es un privilegio poder compartir la palabra de Dios con todos y cada uno de ustedes. Siempre, siempre. Los debates son una forma de enseñar sin ser tan directos. La gente agarra los versículos, las explicaciones, saca sus propias conclusiones. Entonces, vamos a dar inicio. Vamos a dar inicio ahorita. Vamos con un minuto para el amigo Ricardo, para que se presente por las personas que no lo conocen. Adelante, Ricardo, tienes un minuto para presentarte. Hola, buenas, soy Ricardo Gutiérrez, vivo en Santiago de Chile. Tengo un canal que se llama Invicto, el destructor de las mentiras. Pueden buscarme como Invicto el destructor para abreviarlo y se aprendan el nombre. También yo defiendo que en la deidad hay dos. Esa va a ser mi postura y siempre ha sido desde que lo he entendido. Hace ya yo creo que más de 2 años. Fui trinitario, ahora ya no lo soy. Esa sería mi presentación. Bueno, gracias. Gracias, perdón que no había cerrado el micrófono, se me olvidó, como no fue en mi computadora. Bueno, voy con mi minuto de presentación entonces. Bueno, que el Señor Jesús les bendiga. Gracias a Ricardo por haberme invitado a tener un debate acerca de la deidad, de cuántas personas hay en la deidad, a Alex por prestarnos el canal, y a todos los que van a estar aquí, los que no me conocen y los que van a ver el video posteriormente. Mi nombre es Armando Torres, soy del Salvador. Defiendo que Dios es uno solo, sin otro igual a Él, ni semejante a Él, y su nombre es Jesús. Esa es mi postura. Bueno, entonces empezarías, Ricardo, tú, con tu primer pregunta. Ok, hago mi pregunta entonces. Mi pregunta sería con respecto a Gálatas. Gálatas 4:6. Gálatas 4:6. Como sabemos que somos templo del Dios vivo, mi pregunta sería, ¿qué espíritu envió Dios el Padre a nuestros corazones? Esa sería la pregunta. ¿Qué espíritu? Gálatas 4:6. Bueno, vamos a detener el cronómetro. Voy a tener que usar otra Biblia porque no me está funcionando esto. Gálatas capítulo 4, versículo 6. Vamos a ver lo que es el espíritu que envió Dios a nuestros corazones. Bueno, aquí está listo el texto. En la Biblia de las Américas dice: y porque sois hijos, Dios envió el espíritu de su Hijo a nuestros corazones clamando Abba Padre. ¿Sí? La pregunta es, ¿qué espíritu envió Dios o de quién es el espíritu que envió Dios a nuestros corazones? ¿Verdad? Esa sería la pregunta, ¿verdad, Ricardo? Claro. Listo. Bueno, voy a poner el cronómetro entonces. El cronómetro serían 3 minutos para mi respuesta. Bueno, primero tenemos que ver que Pablo no habla de muchos espíritus. Pablo habla de un solo espíritu. De hecho, todos los apóstoles hablaron de un solo espíritu. Por ejemplo, Juan, en el capítulo 4, versículo 24, dice: Dios es espíritu. Pablo dice allá por Efesios capítulo 4, versículo
4, si no estoy mal, dice un cuerpo y un espíritu. Pablo dice que se nos dio a beber de un mismo espíritu y que fuimos bautizados por un mismo espíritu. Y luego hace una aclaración Pablo y dice, Romanos capítulo 8, versículo 9, que si tenemos el espíritu. Vamos a leer textualmente para que la gente escuche lo que dice Pablo, el mismo que escribe Gálatas capítulo 4, versículo 6, es el mismo que escribe esta parte de aquí en Romanos capítulo 8, versículo 9. Y nos dice de la siguiente manera, permítanme un momento, ya casi llego, espero que me alcance el tiempo. Romanos capítulo 8, versículo 9, nos dice de la siguiente manera, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el espíritu. Ahí está hablando del espíritu. Dice, si no según el espíritu, si es que el espíritu de Dios mora en vosotros. No está diciendo que hay dos espíritus. Y luego dice, y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, el tal no es de él. Por lo tanto, Pablo no está diciendo que Dios envió a otra persona diferente y distinta a nuestros corazones para que more en vosotros y nos haga hablar de Abba Padre, porque para Pablo hay un solo espíritu, que es el espíritu de Dios y es el espíritu de Cristo. ¿eh? Es el mismo espíritu. Por eso Pablo dice por allá en Corintios que hay un solo espíritu y con ese mismo espíritu se nos dio a beber y fuimos bautizados por un mismo espíritu. No dice que sean varios espíritus. Pablo también nos dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 17, del 16 al 18, para ser más exactos, nos dice que el Señor es el Espíritu. Ahí lo dice. Dice, mas siempre que alguno se convierta al Señor, el velo se le quita. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Y todos nosotros mirando cara a cara descubierto como un espejo, la gloria del Señor, vamos siendo transformados como de gloria en gloria. No está hablando de otro espíritu, sino del mismo espíritu. Hasta ahí mi respuesta, gracias. 3 Pero minutos no exactos. dijo qué espíritu es. ¿Qué espíritu es ese? Bueno, no importa ya. Yo voy a refutar entonces. ¿Me tocaría refutar a mí? Tienes 3 minutos desde que empieces a hablar. Ya. Bueno, como ven, mi oponente al final no dijo qué espíritu era. No dijo si era del Padre, si era del único Dios. Dijo que era el mismo espíritu. Pero si revisan bien los textos que él dio, en los textos hablan del Hijo, no del Padre. Y Pablo, cuando dice un espíritu y cuando dice el espíritu del Mesías, no dice que sea el espíritu del Padre, dice el espíritu del Mesías, ¿ya? Y en Gálatas 4:6 dice el espíritu del Hijo de él, no dice el espíritu de Dios, no dice el espíritu del Padre, no. ¿Y qué es lo que pasa con Pablo? A Pablo no lo han entendido hasta ahora por lo visto, porque Pablo nunca en ningún momento menciona el espíritu del Padre, no dice espíritu del Padre. Eso es el problema que tienen, veo yo, porque Pablo nunca lo menciona. Sin embargo, el único que menciona espíritu del Padre es el Hijo en Mateo 10:20. Entonces, ¿cómo se le va a designar a un espíritu como espíritu del Padre y a otro espíritu como espíritu del Hijo y van a ser el mismo? No tiene sentido, ¿ya? Por eso hago esta pregunta y se la he hecho a los de la unicidad que no han sabido responder. Otros dicen que es el espíritu del Padre, pero si dice clamando, Abba Padre, ¿ya? Y hay otro texto en donde dice que Él nos ayuda a clamar, Abba Padre, pero en este sentido, en este texto, en Gálatas 4:6, si lo ven en la interlineal, dice claramente como lo dijo en el texto que él leyó, dice clamando Abba Padre, ¿cómo el espíritu que es el espíritu del Padre va a clamar Abba Padre? ¿A quién le va a clamar Abba Padre? Ya, y en Corintios, 2 Corintios 3, 14, 15, 16, 17 habla del Hijo. Y vemos que el mismo Pablo que escribe esas cartas dice en 1 de Corintios 8, 5 y 6, dice que aun cuando hay muchos dioses en el cielo, muchos dioses en la tierra y muchos señores, sin embargo, para nosotros
¿Para qué? Para la iglesia, un Dios y Padre y un Señor. Entonces, cuando dice en 2 Corintios 3, 14, 15, 16, 17, porque el Señor es el Espíritu, está hablando del Señor, del Hijo. Entonces, para Pablo habían dos, un Dios y Padre y un Señor. En Efesios 4, 5 y 6 también dice un Señor y un Dios y Padre. Entonces, ¿cómo va a ser el mismo? No tiene sentido. ¿Cuánto me queda? Medio minuto, Ya, 24, 20, 25 segundos. ya, gracias. Entonces, como digo, no tendría sentido que Pablo esté diciendo un Dios y Padre y un Señor, y más encima lo repite en dos cartas, se esté refiriendo a la misma persona. No tiene sentido. Bueno, esa es mi refutación. Bueno, gracias Ricardo por tu refutación. Vamos a mi primer pregunta entonces. Mi primer pregunta es, ¿cuál es el significado de la palabra deidad, ya que para ti hay dos personas en la deidad? ¿Cuál es el significado de la palabra deidad, etimológicamente hablando? ¿Entendiste la pregunta? Sí, no he buscado la palabra, tendría que buscarla, pero para mí sería deidad un ser divino, ya que es todopoderoso, tiene atributos de omnisciencia, omnipresencia, infinito en sabiduría. Vemos que el Hijo dice que en él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento, ya en él, en el Hijo. Y dice también en otro lado que en él habita toda la plenitud de la deidad y que al Padre le agradó que en él habitase toda plenitud. Entonces, esa sería mi respuesta. Bueno, vamos a reiniciar. Vamos a tomarnos los 3 minutos. Bueno, la pregunta es el significado de la palabra deidad. La palabra deidad efectivamente significa cualidades de un Dios o la naturaleza de un Dios, según la etimología de su palabra. Dicho de otra manera, Ricardo nos está presentando que hay dos dioses en la deidad. Eso es lo que nos está presentando. Como algunos trinitarios dicen que hay tres dioses, él nos está diciendo que son dos dioses en la deidad, al decir que hay dos seres divinos o dos personas divinas. Nos está diciendo que hay dos dioses, lo cual es contrario a lo que la escritura dice, porque la escritura no nos enseña por ningún lado la existencia de más dioses, solamente el Padre. Y esto lo dice Pablo, Efesios capítulo 4, versículo 6 dice, un Dios y Padre de todos, el cual está sobre todos, en todos y por todos. Eso es lo que nos está diciendo. Sobre todos, en todos y por todos. Un Dios y Padre de todos. No nos dice un Dios y Padre e Hijo. No nos dice de esa forma. O sea, Pablo no nos está enseñando eso. ¿Y de dónde sacó Pablo que hay un solo Dios? Bueno, como él mismo decía, por allá en Hechos 24, 26 y 28, que él creía todo lo que estaba escrito en la ley de Moisés, los salmos y los profetas, no se salía de ahí y que persuadía a las personas a creer en Jesús, tanto por la ley como por los profetas. Eso nos da a entender que Pablo agarró los profetas, la ley y los salmos para mostrar que efectivamente hay un solo Dios. Por ejemplo, Deuteronomio capítulo 4, versículo 35 dice, a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Y Jehová es el Padre. Jehová es el Padre. Yahvé, como lo tenga en su traducción. Es el Padre. Y este Padre es el único Dios. Es el único eterno que existe. Isaías 40, 28 lo dice. ¿No has oído, no has sabido que el Dios eterno es Jehová? Por eso Pablo dice, un Dios y Padre de todos. No dice dos dioses. No dice que hayan dos personas en la deidad. Dice un Dios y Padre de todos. Y es porque la ley de Moisés, los salmos y los profetas lo dicen.
Isaías capítulo 45, versículos 5 y 6 nos dice así, dice, yo soy Jehová el Padre, y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí, yo te enseñaré aunque tú no me conociste. ¿Eh? Ninguno más hay aparte de Jehová el Padre. Él es el único Dios, ahí lo está diciendo textualmente. O sea, ¿de dónde saca Ricardo que hay más de un Dios? ¿De dónde sacó eso? No lo sé. Vamos a averiguarlo más adelante. Bueno, hasta aquí mi tiempo. Ya lo voy a ir a pagar. Bueno, Ricardo, tienes un minuto para tu segunda pregunta. Ya, voy a hacer la pregunta, no le iba a hacerla, pero voy a hacerla de ese punto de vista. ¿Para usted un ser divino es todopoderoso o sí o no? Esa sería mi pregunta. Bueno, vamos a iniciar el tiempo. Bueno, para empezar, bueno, primero voy a responder no. ¿Por qué estoy respondiendo no? Porque él está preguntando, ¿un ser divino es todopoderoso, es Dios? Eso es lo que está preguntando. ¿Un ser divino es todopoderoso? Entonces, esa era la pregunta, ¿verdad, Ricardo? Sí. Entonces, si yo le digo a él que sí, estoy asumiendo que hay más de una deidad. Hay más de una persona divina. Por eso le tengo que contestar que no, porque el único ser divino que es todopoderoso es el Padre. Es el único. ¿Eh? Por eso la Escritura dice que Él es el todopoderoso. Pantocrátor del griego, que significa Dios soberano, absoluto y universal. Aún la palabra todopoderoso, desde su etimología, nos enseña que no puede haber más que un solo Dios, más que una sola persona divina. Eso es lo que nos está enseñando. Desde la palabra Pantocrátor se nos está diciendo que hay una sola persona divina. No hay más, porque Pantocrátor es el Dios soberano absoluto y universal. Y la palabra universal es que no hay otro ni igual ni parecido a él. De hecho, la escritura lo dice, por ejemplo, allá en Jeremías, Jeremías capítulo 10, vamos a verlo aquí. Jeremías capítulo 10, versículo 6, nos dice de la siguiente manera, vamos a verlo, nos dice así, no hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. No hay semejante al Padre. Por lo tanto, la respuesta es no. O sea, no hay personas divinas. Hay una sola persona divina que es todopoderoso. Es el Padre, el único todopoderoso que existe. Si yo digo que sí, estoy asumiendo que puede haber más personas divinas de la que ya existe como el único y sabio Dios. Hasta ahí mi respuesta, gracias. Tienes 3 minutos para refutar. Ya, empiezo entonces. Veo que mi oponente no se pone de acuerdo consigo mismo. ¿Por qué? Porque primero dice que no, pero después con lo que está respondiendo está queriendo decir que hay un ser todopoderoso y que es uno solo, pero está hablando de un ser divino. Y entonces está dando a entender que un ser divino sí es todopoderoso, entonces no se pone de acuerdo consigo mismo. ¿Por qué dijo eso? Por lo mismo que está diciendo que para él es uno solo, pero yo le voy a demostrarle que no es uno solo. Y ya dijo que este ser divino es todopoderoso, entonces el ser divino tiene que ser por ontología todopoderoso, ¿cierto? Aunque dijo que no, pero con su respuesta dice que sí, entonces no se pone de acuerdo consigo mismo. Ahora, si vemos, según ellos, el Padre no puede tomar el poder de nadie, no puede tomar el poder porque es inherente en él. Eso es lo que ellos entienden. Pero si vemos Apocalipsis 5:12, dice que el Cordero toma el poder. Y si vemos Apocalipsis 11:17, dice que este Todopoderoso tomó su gran poder.
Entonces, aquí tenemos a dos todopoderosos. También vemos en Génesis 17:1 y Éxodo 6:3, dice, se le presenta a Abraham y dice que es el todopoderoso según el Strong. Ya puede haber otro Strong que tenga otra definición, pero primero se le llamaba todopoderoso a este Shaddai, ¿cierto? Y este mismo le dice a Moisés que es el Dios de sus padres, de Abraham, de Jacob y de Isaac. Entonces, claro que hay dos todopoderosos seres divinos, y como ya lo he dicho, yo no le tengo terror, ni miedo, ni pánico a la palabra politeísmo, porque no está. Y en el Antiguo Testamento lo que se estaba, ¿cómo se llama? Se estaba condenando era aquellos que creían en los seres que no eran por naturaleza, como lo dice Pablo. Dice, antes servíamos a los que por naturaleza no son dioses, pero Pablo dice que es siervo del Mesías, lo dice Pedro, lo dice Santiago, y por consiguiente todos los apóstoles son siervos del Mesías. Entonces, si él dice que antes servíamos a los que por naturaleza no son dioses, ¿cómo es que él sí sirve al Mesías, al Hijo de Dios? Y no dice que es el Padre. Pablo nunca dice que es el Padre. Por eso dice en Filipenses, el cual existiendo en la forma de Dios no estimó el ser iguales cosas que Dios, que el Padre. Porque para Pablo había un Dios y Padre. Pero él dice que el Señor, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Ya? No, dice, estimó el ser iguales cosas. ¿Qué cosas? Que el Padre es todopoderoso. Tiempo. Bueno, gracias, Ricardo, por tu refutación. Vamos entonces a mi segunda pregunta, ¿verdad? Segunda pregunta. ¿Dice la Escritura sí o no que hay más de un Dios todopoderoso? Sí, no y por qué. Tienes 3 minutos para contestar. Ya, mi respuesta es sí. ¿Y por qué? Por los textos que ya di, porque el mismo Hijo dice en Juan 5:19, lo que el Padre hace, el Hijo igualmente hace. Ahí él está poniendo su poder al mismo nivel del poder del Padre. Y él más encima da un ejemplo. Como el Padre levanta a los muertos, así el Hijo da vida al que quiere. ¿Ya? Y ya di los textos, vemos que en Apocalipsis 1:7 y 1:8 dice el que ha de venir, que los que lo vieron, los que lo traspasaron lo verán. Y después en el 8 dice, yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin, el todopoderoso, el que ha de venir. Y hasta ahora no me han podido mostrarme textos que digan que el Padre ha de venir, que la Escritura enfatice que el Padre es el que ha de venir, que los apóstoles digan que esperaban al Padre, pero sin embargo sí hay textos en donde dicen los apóstoles que esperaban al Hijo. El Hijo dice, he aquí vengo pronto y mi galardón conmigo. El Hijo dice en Apocalipsis, sigue diciendo que tiene un Padre, que tiene un Dios. Entonces, claro que hay dos todopoderosos, no hay uno solo. Y ya di Apocalipsis 5:12 y 11:17, en donde dice que el Cordero toma su gran poder, que sea su poder, y en el 11 dice que toma su gran poder el Todopoderoso, y habla del Hijo. Entonces, esa sería mi respuesta. Bueno, gracias, Ricardo. Voy con mis 3 minutos de refutación. Bueno, la pregunta era si había un texto que dijera que hay dos todopoderosos. Él dijo que sí y no dio el texto. No dio el texto donde diga que hay dos todopoderosos. En realidad, pues creo que no entendió la pregunta. Primero vamos a hablar acerca de Apocalipsis. Apocalipsis dice que el que vive y estuvo muerto, y aquí que vive por los siglos de los siglos, es el que viene. Y ese sabemos que es Jesús, ¿verdad? Es Jesús, es el que viene. Pero vamos a ver lo que dice Pablo. Pablo dice por allá en la Biblia del Cántaro, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 16, dice, y el mismo Señor nuestro,
Jesucristo, y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó. Eso de que Él dice que están esperando al Hijo, eso es una mentira. Eso no lo dice la Escritura. Es más, Juan, el teólogo, el que escribió Apocalipsis, dice por allá en la primera carta, capítulo 3, versículo 1 y 2, dice así: mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿A quién? Al Padre, no conoció al Padre. ¿Eh? Pero vamos a ver si Juan dice que Él está esperando al Hijo o nos dice que está esperando al Padre. La primera carta, capítulo 3, nos dice así: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Juan está esperando al Padre, no está esperando a ningún hijo. Juan está esperando al Padre. Y Ricardo dice que está esperando al Hijo. No sé de dónde sacó eso. Pablo está esperando al Padre. Miren lo que dice Pablo. Pablo dice que dice, capítulo 6, según versículo 14 al 16 de 1 Timoteo, dice, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Y esto ya lo dijo Pablo en 2 Tesalonicenses, que es Señor Cristo, Dios y Padre nuestro, el que nos amó y nos dio la buena esperanza por gracia, la consolación eterna. Él es nuestro Padre. Vamos a ver si está esperando al Hijo. Dice que guardas el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, que ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Pablo está esperando al Padre. Pablo no está esperando a ningún hijo. Es una mentira. Hasta aquí mi tiempo. Gracias. Bueno, Ricardo, tienes 1 minuto para hacer tu tercer pregunta. Ya, vamos a hacer la pregunta en cuanto a lo que él dijo, pero lo vamos a hacer tan bien que a ver qué respuesta da. El Hijo dice en todo su ministerio, ya, que tiene un Padre, ¿cierto? Lo dice en todo su ministerio. ¿Se la pasó todo su ministerio mintiendo, sí o no? Esa es la pregunta. A ver qué responde mi Bueno, vamos con la respuesta. Vamos a reiniciar aquí. Vamos con mis 3 minutos de respuesta. Se la pasó mintiendo Jesús. Dice la Escritura que nunca se halló engaño en su boca. Nunca. Nunca se halló engaño en su boca. Dice. Pero ¿qué fue lo que hizo? Miren lo que hizo. Dice que él vino, y esto lo vamos a ver en Isaías, capítulo 6 de Isaías. Vamos a ver qué fue lo que él hizo. Por favor, acompáñenme ahí a Isaías. Vamos a ver lo que él hizo. Isaías capítulo 6, versículo del 8 en adelante. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá de nuestra parte? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo: oíd bien, pero no entendáis; ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, y no sea que ve viendo con sus ojos y oyendo con sus oídos y entendiendo con su corazón, se conviertan y sean sanados. Eso es lo que hizo él. Vamos a ver dónde lo dice. Juan capítulo 12, versículo 37 en adelante, dice: pero a pesar de que había hecho tantas grandes señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra de la profecía de Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo de Jehová? Que está en Isaías 53:1. Dice: pero por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: he cegado los ojos de ellos, endurecido su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con su corazón y se conviertan y yo los sane. Eso es lo que vino a hacer. No vino a engañar a nadie. Vino a cumplir lo que estaba escrito. Que no entendieron es otra cosa. Por eso Pedro escribe allá
En su primera carta, capítulo 2, vamos a leerlo. En la primera carta, capítulo 2 de Pedro, ya casi llego, tengo todavía un minuto. Dice así: acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas ante Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también está escrito, teniendo con la escritura: he aquí que pongo en Sion la piedra principal del ángulo, escogida, preciosa. El que crea en él no será avergonzado. ¿Eh? No es que él vino a engañar, es que no entienden el lenguaje de Cristo, no comprenden lo que él está diciendo ahí en ese momento. De hecho, hay muchas personas que no entienden. En vez de hablar de él como el único y verdadero Dios, hablan de él como una pluralidad de dioses. Gracias. Hasta aquí mi tiempo. Tienes 3 minutos para tu refutación. Ya, entonces, si no mintió y dijo todo su ministerio que tenía un padre, él tiene un padre, porque lo dice en Apocalipsis, y no lo dice una vez, lo dice más de una vez. Aparte que en Apocalipsis dice que él va a confesar el nombre de los que vencieron, lo va a confesar delante de sus ángeles y delante de su Padre. Entonces, si es el mismo Padre, ¿cómo va a confesar el nombre delante del Padre? No tendría sentido. Entonces, claro que no entendieron su lenguaje. Y él, en los textos que dio anteriormente, no en esto, sino en su refutación, todos los textos decían Dios, decía, en una parte decía Dios, en otro decía Señor, pero no decía Padre. Él tuvo que inventarse que ahí decía Padre. Entonces yo no entiendo cómo entiende la escritura mi oponente, porque si no mintió, entonces tiene un Padre. Y lo vemos en Apocalipsis, y en Apocalipsis le sigue llamando mi Dios. Entonces, ¿qué más podría decir sobre la pregunta y la respuesta? ¿Ya? Porque en todas las respuestas que él dio, no pudo responder claramente lo que yo le respondí, pero dice que sí, no mintió. Entonces, no pudo contradecir que realmente el hijo tiene un padre. Y si tiene un padre, ¿cómo va a ser el mismo padre? No tiene sentido. Y las naturalezas no hablan. Entonces, si él dice que tiene un padre durante todo su ministerio y no mintió, entonces tiene un padre. ¿Ya? Porque los mismos apóstoles después le dijeron, cuando él les dice, ahora sí les voy a hablar claramente del Padre, y ellos le dicen, ahora estás hablando claramente, ya no estás hablando en alegorías. Entonces a los apóstoles les dio a entender, y cuando él dice que Juan, el apóstol, dice que el Padre nos dio mandamiento, el Hijo fue el que dio el mandamiento de parte del Padre, porque él dijo que él no hablaba nada por su propia cuenta, sino de lo que el Padre le dijo que hablara. Entonces, no hay contradicción en lo que el Hijo dice. Esa sería mi refutación. Vamos a tener un break ahorita. Esto es fuera de las preguntas que estamos haciendo, Ricardo. Abre tu micrófono, por favor. ¿Ya? Yo quiero que tú le digas a la audiencia cuál fue tu pregunta. ¿Cuál fue tu pregunta que me hiciste? ¿Ahora? Sí, ¿La ahorita. última? ¿Cuál fue la ¿La última? pregunta, esta última pregunta que me hiciste? ¿Cómo era tu pregunta? Mi pregunta fue, si el Hijo se la pasó todo su ministerio diciendo que tenía un Padre. No, ¿Ya? no. Esa fue No. la pregunta, sí, después la van a ver. Tu pregunta fue si Jesús mintió. Esa fue tu pregunta. Claro, pero yo dije que el No, Hijo no, había, perdona. sí, 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 sí. discúlpame. Tu pregunta fue, ¿mintió Jesús? ¿Mintió No, el es que, Hijo de Dios? pero es ¿Mintió que el yo no Hijo? dije, pero es que yo no dije solamente mintió, yo dije cuando el Hijo dijo que él tenía un padre, así dije, cuando el Hijo dijo que Así tenía un dijo. padre Bueno, durante todo su ministerio, ¿mintió sí o no? te voy a explicar algo, Ricardo. Te voy a explicar algo. Si tú me hubieras preguntado a mí, en todo su ministerio, Jesús mintió al decir que tenía un padre, yo te hubiera dicho,
Jesús no mintió. Y no mintió porque él como ser humano tenía un padre, lo dice la Escritura. ¿Ya? Mi respuesta hubiera sido diferente, Es pero que esa tu fue la pregunta pregunta. no fue, No, tu es que esa pregunta fue no la pregunta. fue, Yo sé lo que pregunté. Yo sé lo que pregunté. Usted no bueno, entendió la pregunta, Ricardo, entonces. Ricardo, Después va a Ricardo, ver el sí, debate. Después lo va a ver. yo te escuché la pregunta, Ricardo. Yo te No, escuché es la que yo sé pregunta. lo que pregunté. Cuando me preguntes algo y yo te dé la respuesta, no refutes con otra cosa. Yo no te quise parar, dejé que terminaras. Pero cuando tú me preguntes algo y yo te conteste tu pregunta, no ¿Ya? refutes con otra cosa. Es que ¿Listo? entonces no entendió la pregunta. Yo sé lo que Listo. pregunté. Yo sé lo que pregunté. Ahí lo vamos a ver después. Sí. Después lo De vamos hecho, a ver. si es verdad lo que tú dices, voy a hacer un video eh, pidiendo disculpas ¿Ya? y te lo voy a mandar en Bueno, vivo. sí, sí, Listo. no hay problema. Pero si no, Porque yo ahí voy a es donde seguir la puerca haciendo torció el preguntas. rabo. Yo voy a seguir haciendo Listo. preguntas Voy a hacer. directamente a eso. Si mintió cuando Listo. dijo tal cosa. Listo. ¿Ya? Bueno, voy con mi tercer pregunta entonces. Vamos con mi tercer pregunta. Ricardo, ¿dice la escritura que Jesús es el Hijo de Dios o dice que fue el Hijo de Dios? Según la carta de los Hebreos, capítulo 5, versículo 8. ¿Entendiste la pregunta, Ricardo? Abre tu micrófono, lo tienes cerrado. Quería leer el texto porque si no va a tener que leerlo yo, igual voy a perder tiempo. Listo, bueno, te lo leo entonces. Hebreos capítulo 5, versículo 8 dice, aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Era hijo, no dice es. Y si lo buscas en el griego, creo que está en pasado, no está en presente. Pero la pregunta es, ¿Jesús es el hijo o era el hijo? Según el texto. Ya, entendí la pregunta. ¿Te apagó el micrófono? Cuando empieces a hablar, te doy tus 3 minutos. Ya. Ya, según el texto, mi respuesta no es solamente según ese texto, porque en Apocalipsis sigue diciendo que tiene un padre. Entonces, un texto no se toma para hacer doctrina, hay que tomar otros textos para comparar. Entonces, él sigue siendo hijo porque en Apocalipsis sigue llamándole padre. Entonces, sigue siendo hijo. Y vemos que él, al lado del Padre, ya se le llama Cordero. ¿Por qué? Por su oficio que tuvo en la tierra. Dice en el Apocalipsis 22, 22:3, dice el trono de Dios y del Cordero. Entonces sigue estando el Padre y el Hijo. Terminan reinando juntos. Entonces tiene que seguir siendo hijo, porque no era un oficio hijo, sino que era su, ¿cómo se podría decir? No sé cómo podría decir la palabra exacta, pero él sigue siendo hijo porque está al lado del Padre y siguen reinando dos en ¿cómo se llama? Yo diría se me fue, en la eternidad. Porque vemos que en Apocalipsis 5, 3 y 14 dice al que está sentado y al Cordero. Entonces, ¿quién es el Cordero? El Hijo. Y después dice, y adoraron en el 14. Esa sería mi respuesta. Bueno, la pregunta era, según Hebreos 5:8, dice, y aunque era hijo, él dice que no, que tiene que utilizar otro texto, porque un texto pues no es suficiente, y saca Apocalipsis capítulo 5, versículo 13, y muchos textos más para probar que está sentado al lado de, dice,
Lo que el texto no dice al lado de. Y saca 5:13 porque a la letra dice, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y abajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que hay en ellos, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, el honor, la gloria, el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a ver quién es este. No quiénes son, quién es este. Capítulo 21, versículo 22 de Apocalipsis dice, y no vi en ella santuario, porque el Señor Dios Todopoderoso es el santuario de ella y el Cordero. ¿Sí? O como dice la Reina Valera 1960, el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. ¿Sí? Sí, es tanto el templo como el Cordero. Ahí lo dice, de los dos. Es tanto el templo como el Cordero. Porque miren lo que dice. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es, verbo ser o estar, es el templo de ella y el Cordero. Es tanto el templo como el Cordero. Apocalipsis capítulo 22, versículo 3 en adelante. Dice, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. No dice le servirán a ellos, les servirán, no dice, le servirán, dice. Versículo 4. Y verán su rostro. ¿El rostro de quién? Si son dos, tiene que ser los dos rostros. Y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. No son dos, ¿sí? No son dos. Es una forma de lenguaje alegórico, es una forma de lenguaje intensivo, superlativo, o hasta podría yo decir que es una forma de hablar con hipérbole, para hacer una pequeña exageración, porque no está diciendo que sean dos. Está diciendo que el Padre, el Señor Dios Todopoderoso, Él es el templo de ella y el Cordero. Es tanto el templo como el Cordero. Verán su rostro del que está sentado en el trono y del Cordero. Verán su rostro, no sus rostros. Y sus siervos le servirán, no les servirán a ellos. ¿Eh? No sé por qué piensa que hay dos ahí. O sea, no sé de dónde saca que hay dos, cuando la misma escritura nos explica que solamente hay uno, el Padre. Bueno, hasta aquí mi tiempo. Bueno, amigo, tienes un minuto para formular tu cuarta pregunta. Ya. Entonces, como dijo que era un solo nombre, es lo que alcancé a escuchar de algo de lo que él dijo. Vamos a ver si es un solo nombre. Mi pregunta es si en Apocalipsis 5:13, no, Apocalipsis 12:3, que sea 3:12, Apocalipsis 3:12, para que, ¿cuántos nombres son ahí? Y Apocalipsis 14:1, ¿cuántos nombres son ahí? ¿Uno? ¿Sí o no? Esa es mi pregunta, para que vea los dos textos. Porque Listo. Vamos a leer los textos para ver si hay dos nombres ahí y luego doy mi respuesta. 3:11 o 3:12. Vamos a ver. Bueno, en el 3:11 no dice eso, en el 3:12 vamos a ver, mirad, hermano. Perdón, estoy en Hebreos. Ya me parecía extraño. Apocalipsis capítulo 3, versículo 11, vamos a ver qué dice. 12. Mira que 12, a 12. Al que venza, yo lo haré columna en el santuario de mi Dios y nunca más saldrá de ahí, y él recibirá sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios y la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo.
¿Cuántos nombres hay aquí? El nombre de Dios. ¿Cuál es el nombre de Dios? Vamos a ver cuál es el nombre de Dios y eso, todo eso, ¿verdad? ¿Cuál es el segundo texto? Sería el 14:1. 14:1, listo. Dice, después miré y he aquí que el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su padre escrito en la frente. Bueno, listo. Primero, en el capítulo 3, versículo 12, ahí no está mencionando ningún nombre. Está diciendo que tendrán el nombre del Padre en sus frentes. ¿Sí? Luego habla de la Nueva Jerusalén. El nombre de la Nueva Jerusalén dice, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén. ¿Sí? Y dice, y de último dice, y mi nombre nuevo. ¿Sí? Lo que dice. ¿Sí? Pero no menciona nombres. Y él dice cuántos nombres hay ahí, y ahí no menciona nombres. O sea, no hay un nombre definido ahí que lo mencione. Capítulo 14, versículo 1 dice, eh, 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su padre escrito en sus frentes. ¿Eh? El nombre de él y el nombre de su padre. O sea, Apocalipsis capítulo 14 lo escribió Juan. Apocalipsis capítulo 22, versículo 4, ¿quién lo habrá escrito? ¿Quién lo habrá escrito? O sea, ¿lo escribió un extraterrestre? ¿Lo escribió un pagano? ¿Lo escribió un nómada? ¿O uno de los simios del planeta de los simios? Porque aquí dice, y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Y esto para que se cumpla lo escrito en la profecía. Zacarías capítulo 14, versículo 9. Y Jehová será rey sobre toda la tierra en aquel día. Jehová será uno y uno su nombre. No dos ni tres. Uno su nombre. Por lo tanto, ni uno ni el otro habla de una pluralidad de nombres. En todo caso, si fuera así, dijéramos que Jehová se llamaría Yahweh, Yahvé o Jehová o Yod Hei Bahei, que desde el hebreo sería Yod Hei Bab Hei, la pronunciación de las consonantes en ese caso, y que Yahshua, que significa Yod Hei Bahei, salva, o dicho en el español, Jesús significa el que es y el que era, el que será y llegará a ser, salva. Ese sería el nombre que tendrían en sus frentes. Jesús, Yahshua, Yeshua, ese es el nombre de Dios y el nombre nuevo de nuestro Dios, o sea, de Jesús. ¿Sí? El nombre nuevo, el nombre de Dios y el nombre nuevo, está ahí en un solo nombre. Porque hay un solo nombre, dice. No dice que hay dos ni tres nombres. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo de los hombres que podamos ser salvos. No hay dos ni tres nombres. Hasta aquí mi tiempo. Ya, me tocaría la refutación. 3 minutos. Ya, la verdad que fue un enredo que no entendí nada, no sé si respondió al final. Pero vemos que dice mi nombre nuevo y dice Juan el apóstol, dice en nombre de su padre. Entonces, si dice de su padre, está hablando que es padre de alguien. ¿Ya? Dice mi nombre nuevo. Entonces, hay un nombre de su Dios y el nombre nuevo de él. Entonces, ya serían dos. Pero a él le costó, al final no pudo decir que eran dos nombres. ¿Por qué? Porque eso no sé qué debe provocar en su mente, pero no pudo decirlo. Pero es obvio que cualquier persona que no esté guiada por un sesgo o por alguna enseñanza que le hayan dado, va a responder claramente, va a decir, sí, la palabra de Dios dice eso, dos nombres. Aunque no lo entienda, pero él sinceramente debió haber respondido dos nombres, porque no hay uno. Entonces, es claro que hay personas que ponen a chocar un texto con otro,
como si un texto desmintiera a otro. Pero es claro que aquí está hablando de dos nombres. No. Y cuando él dice que sus siervos les servirán, ¿a quién? A los ya nombrados, porque ya fueron nombrados dos, po. El que está sentado y el Cordero. No dice el que está sentado que es el Cordero. No, dice el que está sentado y el Cordero. Como dice en Apocalipsis 5, 13 y 14, dice, al que está sentado y al Cordero sea la honra, la alabanza, el imperio, el loor. Después dice que los 24 ancianos creo que tiraron sus coronas y adoraron. Pero ¿adoraron a quién? A los ya nombrados, porque no dice y adoraron al que está sentado. Tampoco dice y adoraron a Dios. No, dice y adoraron a quién? A los ya nombrados. Y más encima vemos que sigue diciendo Juan que él sigue siendo padre. ¿Quién? El padre. Y si sigue siendo padre, dice su padre, ¿el padre de quién? Del Cordero. Entonces, sigue siendo hijo. Entonces, no sé cómo interpreta mi contrincante la escritura. Bueno, yo creo que lo dejo hasta ahí nomás. Bueno, voy a mi cuarta pregunta. ¿Dice la escritura sí o no que hay un solo Dios y Padre de todos? Y que ese Dios y Padre de todos, su nombre es Jesús. ¿Sí, no y por qué? Ya. Iba a responder sí, pero no puedo responder sí porque ese padre no se llama Yahshua o Jesús. No, en ningún lado dice que el padre se llama así. Tendría que darme el texto en donde diga que el padre se llama así. Si no, Pablo estaría contradiciéndose al mismo, no se estaría poniendo de acuerdo consigo mismo si en que sea en 1 Corintios 8, 5 y 6 dice, dice que aun cuando hay muchos dioses en el cielo y muchos dioses en la tierra, sin embargo, para nosotros un Dios y Padre y un Señor, dice, y hace la diferencia porque dice del cual son todas las cosas, y cuando dice un Señor, del cual proceden todas las cosas. Entonces hace una diferencia, y más encima lo dice en Efesios 4, 5 y 6, dice un Señor y un Dios y Padre. Entonces está haciendo la diferencia. Entonces cuando él toma otro texto y está haciendo querer que hacer creer que el Dios y Padre y el Señor es el mismo, o Yahshua o Jesús, que es el mismo, no, porque entonces ¿cómo Pablo va a escribir en un lado que hace la diferencia entre Dios y Padre y un Señor, y en otro lado va a decir que es el mismo? No se estaría poniendo de acuerdo consigo mismo Pablo, y Pablo no es de esas personas. Lo vemos a lo largo de sus saludos a la iglesia, dice y habla del Dios y Padre de nuestro Señor, ya, de nuestro Señor, el Dios y Padre de nuestro Señor. Entonces está haciendo la diferencia. Entonces no hay texto que diga que el Dios y Padre se llama Yahshua Jesús. Eso sería, por lo menos no existe en la escritura. Esa sería mi respuesta. Bueno, vamos a iniciar el tiempo, 3 minutos. Bueno, la escritura nos dice esto. No sé si él no quiere contestar porque pues tendría que salir de esa herejía, esa doctrina que es una herejía del unitarismo o binitarismo, porque creo que es binitarismo el de él. Porque la escritura nos dice así: Biblia de las Américas, capítulo 17, versículo 11 y 12 de Juan, nos dice así: ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado. Guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado. Padre se llama Jesús o Yahshua, que se traduce Jehová salva, o el que será y llegará a ser es salvación. Eso es lo que se traduce ese nombre. Y ese es el nombre del Padre en el antiguo pacto. ¿Eh? Jehová, Yahvé, Yahweh, el que será y llegará a ser, seré el que llegaré a ser, salva. Versículo 12: cuando estaba con ellos, los guardaba en tu nombre,
el nombre que me diste, el nombre que me diste. ¿Cuál es el nombre que heredó? Heredó un magnífico, un más magnífico nombre. ¿Heredó de quién? ¿De quién lo heredó? Dice Juan capítulo 17, versículo 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, eran tuyos y me los diste, y han guardado tu palabra. ¿Eh? Tu nombre, el nombre. Vamos a ver cuál nombre manifestó Jesús. Todo lo que pidieras en mi nombre, yo lo haré. ¿Sí? En mi nombre. ¿Sí? Todo lo que pidieras en mi nombre. Entonces, ese es el nombre que él manifestó. Todo lo que pidieras en mi nombre, ese es el nombre que él manifestó. Y él le dice, he manifestado tu nombre a los hombres. El nombre que me diste. Y él dice que no se llama Yeshua. Ahora, él dirá, va, ahí está diciendo que son dos. No, no estoy diciendo que sean dos. Estoy diciendo que Jesús, en los días de su carne, él dijo que él tenía el nombre de su Padre. Porque él tenía que decir, y esa será mi siguiente pregunta, él tenía que decir que tenía un Dios y Padre y una roca de salvación. Esa va a ser mi segunda pregunta. Le aconsejo, Ricardo, que lo busque en el internet ahorita el versículo, porque en base a eso le voy a preguntar. Y Jesús vino a manifestar el nombre de él, el nombre de él, y ese es el nombre que manifestó. Y dice, he manifestado tu nombre a los hombres. ¿Eh? Tu nombre. Bueno, hasta aquí mi tiempo, gracias. Bueno, amigo Ricardo, tienes un minuto para hacer tu quinta pregunta. Ya, mi quinta pregunta sería, escúchela bien, porque yo ya la hice, le hice una pregunta parecida, pero ahora le voy a hacer otra pregunta en base a algo parecido. Si él dijo en su ministerio más de una vez, por lo menos 3 veces, que no era solo, ¿mintió todo su ministerio, sí o no? ¿Entendió ahora la pregunta? Porque él se la pasó diciendo que no era solo, ¿ya? Que no era solo. ¿Por qué? Porque tenía un padre, porque no era solo, porque fue enviado. Entonces, si él dijo esto, se la pasó todo su ministerio mintiendo, sí o no. ¿Entendió bien la pregunta? Para que después no diga que yo no le hice esa pregunta, ¿ya? ¿La entendió? Sí, él pasó diciendo todo su ministerio que él no era solo. ¿Mintió Jesús? ¿Sí o no? Vamos a verlo. Lo dije si se la pasó mintiendo todo su ministerio. Ese es Sí, para que quede claro. se la pasó mintiendo todo su ministerio y pasó diciendo todo el tiempo que él no era solo. Esa es la pregunta. ¿Yo sí o no? Ese, Ajá, sí o no, para que después no vaya a decir que no dijo lo que le estoy diciendo. Ah, entonces, primero, la respuesta es no. Él no pasó mintiendo. No pasó mintiendo. Y vuelvo a enfatizar, la respuesta es no. Él no pasó diciendo todo el tiempo que él no era solo. No lo pasó diciendo. Lo dice una sola vez. Vamos a verlo. Juan capítulo 8, versículo 16. Pero si juzgo mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Es la única sola vez que él dice no soy yo solo. Y usted dice que todo su ministerio lo pasó diciendo que él no era solo, lo cual es un agregado al texto. Proverbios 36 dice, no le agregues a su palabra para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. ¿Eh? No podemos hacer eso. Él no pasó diciendo todo su ministerio que él no era solo. Una sola vez lo dijo y está en ese texto. Y sí, para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, ciertamente en ti está Dios y no hay otro Dios fuera de ti, que tú eres Dios y no sabíamos, Dios de Israel Salvador, que se encuentra en la Septuaginta de Yunemán. Pero en la Reina Valera dice, ciertamente en ti está Dios y no hay otro Dios fuera de ti o fuera de Dios, que tú eres Dios que te encubres,
Dios de Israel que salvas. Tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. ¿Eh? Por eso él dijo eso. No soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y Pablo dice, y que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Dice estaba, no dice permanece. Estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Eso era para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. ¿Eh? Pero Pablo dice que Jesús está solo. Capítulo 6, versículo 15 de Primera de Timoteo dice, el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. ¿Eh? El solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. ¿Eh? El solo soberano. O sea que Pablo nos está diciendo que Jesús es el solo soberano. Y Judas nos dice, y niegan al único Dios, el soberano de toda la tierra. En su única carta, versículo 4. ¿Eh? Niegan a aquel que es el único Dios y soberano. O como lo dice la Pechita, y niegan a nuestro Señor y Dios Jesucristo. Y lo que él dice de las cartas paulinas, pues vamos a tomarnos un tiempo de conclusión para mostrarle al amigo Ricardo que las cartas paulinas no hablan de dos personas divinas. Yo se lo voy a mostrar con el griego. Hasta aquí mi respuesta, gracias. Ya. A ver. Sería mi refutación. Y bueno, mi refutación es que no lo dice solo una vez, lo dice 3 veces. Lo dice 3 veces. Yo tengo los textos, tendría que buscarlos, pero me demoraría mucho. Y también agregué que también dijo que tenía un padre, y se la pasó todo su ministerio. ¿Ya? También agregué la pregunta. Después va a haber yo creo que por eso sin querer lo hice, ¿ya? Pero también lo agregué, después lo va a ver cuando vea el video. Entonces, si se la pasó diciendo que no era solo porque tenía un padre, ¿ya? Entonces, si dice que tenía un padre, es porque no era solo, pero sí lo dijo así con todas con todas las de la ley, lo dijo 3 veces. En otra ocasión dice, me habéis dejado solo, pero no estoy solo porque conmigo está el Padre. ¿Ya? Entonces lo dijo 3 veces. Y más encima decía, todo su ministerio se la pasó diciendo que tenía un Padre. Entonces, si no mintió, entonces no es mentira. ¿Cómo por otro lado va a venir otras personas y van a enseñar algo y decir que no, que es el mismo Padre? Entonces se la pasó mintiendo todo su ministerio. Entonces, bueno, ¿cómo es la cuestión? ¿Se la pasó mintiendo todo su ministerio, sí o no? Porque si es el mismo Padre, y si es el mismo Padre, entonces era solo, y lo dijo 3 veces, y en la Escritura, cuando se enfatiza algo, una vez, ya, 2 veces y 3 veces, ya la tercera es para enfatizar y aclarar que no es mentira. Por eso dice santo, 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 porque no es mentira que es santo, santo. Entonces, si dice 3 veces que no era solo y dice todo su ministerio que tenía un padre, entonces porque tenía un padre, y más encima en Apocalipsis Juan lo vuelve a decir, su Dios y Padre. Bueno, yo creo que con esto sería suficiente. Queda claro que no es uno solo. Así que lo dejo hasta aquí. Bueno, gracias. Ricardo, por favor, las profecías que nos dicen que Jesús tenía que decir, mi Dios y Padre, la roca de mi salvación, porque es bonito hablar del Nuevo Testamento. Yo sé que es muy bonito, hay mucha palabra de Dios ahí, hay mucho de dónde escoger. Jesús dijo, no soy yo solo, sino yo el que me envió el Padre. Dijo, Pero, el Padre que mora en mí. ¿me va a hacer una No, pregunta o está...? sí, una sola pregunta, pero estoy enfatizando para que no vayas a perder el hilo de lo que estoy diciendo. Entonces,
Dice la Escritura en alguna profecía que Jesús tenía que llamar a su Dios Padre, Dios, la roca de mi salvación. Y si lo dice, ¿a dónde está? 3 Ya. minutos cuando empieces a hablar. Sí, sí lo dice, pero no me recuerdo dónde está. Esa sería mi respuesta. Permíteme. Niños, no. El problema del que le gusta el Nuevo Testamento es que no conoce el Antiguo Testamento. No sabe que lo que está hablando en el Nuevo Testamento tiene una profecía. Ese es el problema del que lee solo el Nuevo Testamento. ¿Eh? Hay muchos, como mejores escenas de películas, no sé, Águila en el vuelo, Saminati, solo leen el Nuevo Testamento. Y Ricardo tiene esa mala costumbre. Lee solo el Nuevo Testamento y no sabe de dónde viene ese cumplimiento, qué profecía lo dice. Ese es el problema. Si no conoces la Escritura, si no la conoces, jamás vas a entender por qué Jesús dijo que Él es eh, la luz del mundo. No vas a entender por qué Él dijo que Él es el que dé el agua que brota para vida eterna, como lo dice el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. No vas a entender por qué dice eso. Primero tienes que conocer lo que sería el Antiguo Testamento, la ley de Moisés, los salmos y los profetas, ya que por allá Isaías capítulo 8, versículo 20 o 22, por ahí anda, dice que el que no hable conforme a la ley y al testimonio no le ha amanecido. ¿Eh? Por eso Pedro decía, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Pablo decía, a no pensar más allá de lo que está escrito. ¿Ves? Eso es lo que decían ellos. Porque si agarras un texto del Nuevo Testamento y dices, Jesús es el Hijo de Dios, pero ¿dónde dice la profecía que Jesús tenía que ser el Hijo de Dios? Si tú dices, Jesús dijo que el Padre que lo envió, ¿dónde dice la Escritura que él tenía que tenía que decir que tenía un Padre y que ese Padre lo enviaría? ¿De dónde dice la Escritura que le envió el Padre? ¿Ah? ¿Dónde? Por ejemplo, Gálatas dice que lo envió nacido ya de mujer y nacido bajo la ley. De ahí parte que lo envía. La profecía, ¿dónde lo dice? Si solo vas a hablar del Nuevo Testamento, o sea, si solo vas a utilizar la mitad de la Biblia, no me vas a responder la pregunta, obviamente. Eso está en el Salmo capítulo 89, versículo 26 en adelante. Segunda de Samuel capítulo 7, versículo del 12 en adelante. Ahí lo puedes leer, ahí lo vas a encontrar. Cuando te vuelvan a hacer esa pregunta, ya sabes dónde están los textos. Anótalos, estúdialos, para que te des cuenta por qué Jesús dijo, mi Dios, mi Padre, mi roca de mi salvación. ¿Eh? Estaba cumpliendo una profecía. Lucas 24:44 dice, estas son las palabras que les hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, los salmos y los profetas. Él vino a cumplir todo lo que estaba escrito de él. Todo lo que él dijo e hizo es un cumplimiento de la escritura. Gracias, hasta aquí mi tiempo. Bueno, Ricardo, tienes 1 minuto para tu sexta pregunta. Esta es la última, ¿cierto? Sí, correcto. Ya. Entonces ahora vamos a hacer la pregunta, como a él le gusta el Antiguo Testamento, del Antiguo Testamento le vamos a hacerle. Salmos 2:7. A ver, ¿cómo le puedo preguntar? A ver, ¿cómo le hago la pregunta? Porque el Salmo 2:7 dice, yo publicaré el decreto, Yahweh me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Habla solamente de un futuro o de un pasado este texto? Esa es la pregunta. ¿Entendió la pregunta? Sí, perfectamente. El Salmo 2:7 habla de un pasado, perdón, o de un futuro solamente.
No, dije si el texto hablas de un presente solamente o también de un pasado. Esa es la pregunta. Ah, bueno, listo. Cierra tu micrófono. Bueno, primero vamos a enseñarles algo en la gramática. Vamos a enseñarle algo en la gramática. Creo que nuestro amigo Ricardo, pues eso lo desconoce totalmente. Vamos a enseñarle algo. Capítulo 2 de los Salmos, versículo 7, dice así, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Eso es lo que dice. ¿Eh? En la gramática, yo publicaré es un tiempo futuro, no es un tiempo ni presente ni pasado. ¿Eh? No es un tiempo que ya está sucediendo las cosas o que ya sucedieron. En todo caso, en el griego sería un auristo, ¿eh? Sería un auristo que sería en tiempo pasado, o sería un verbo presente activo indicativo de la tercera persona del singular, que sería una ejecución en el momento, en un presente. Y un tiempo auristo sería un pasado. Pero el texto empieza diciendo, yo publicaré. Está hablando a futuro. ¿Y por qué está hablando a futuro? Porque es una profecía. Es algo que se tenía que cumplir. ¿Eh? Es algo que se tenía que cumplir. No es algo que Dios iba a venir a decir, yo te he engendrado hoy, mi hijo Jesús. No tenía que venir a decir eso. Es algo que se tenía que cumplir. ¿Eh? Entonces, lo que Él nos está diciendo es, si esto era en el pasado o en el presente, y eso no es ni en el pasado ni en el presente. Eso es una profecía que se cumplió en el engendramiento. Por ejemplo, Mateo capítulo 1, versículo 20 y 21, o del 19 en adelante, ahí nos dice el engendramiento. ¿Eh? El ángel se le aparece y le dice, no temas a tomar a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y sabemos que Dios es espíritu y Él es el santo de los santos. De hecho, la Biblia dice, Juan capítulo 4, versículo 23 al 24, que el Padre, siendo Dios, es espíritu. Isaías capítulo 57, versículo 15 dice que el sublime y el altísimo, su nombre es el santo. ¿Eh? Apocalipsis capítulo 15, versículo 3 y 4, dice que el Dios todopoderoso, solo Él es santo. ¿Eh? Entonces, necesito que estudies un poquito más la gramática, porque el mismo texto nos está diciendo que esto es una profecía, es algo que se va a cumplir a futuro de cuando se escribió. ¿Sí? A futuro. Eso es lo que nos está enseñando el texto. Entonces, ¿cuándo se cumplió? En el engendramiento de Cristo. Ahí se cumplió. Ahí se cumplió esa profecía. Dios, que es espíritu y es el único santo que existe, engendró a ese hijo de hombre, como lo dice el Salmo 80:17, el varón de su diestra, el hijo del hombre que para sí afirmó. Eso es lo que él hizo. Ni está hablando el texto de pasado, ni está hablando de futuro, de presente. Es una profecía. Hasta ahí mi tiempo. Gracias. 3 minutos para refutación. Ya. Pero sin temor a equivocarme, yo veo que él, si el hijo era el que publicaría el decreto, ¿cierto? Entonces el hijo el que está diciendo yo, ¿cierto? Yo, presente, publicaré futuro. Yahweh me ha dicho, pasado. Creo que no le ha puesto atención al texto, porque no creo que esté tan equivocado, porque aunque sea una profecía, alguien está diciendo claramente yo, presente, publicaré futuro, Yahweh me ha dicho pasado. ¿No? Si yo estoy en este momento y digo, yo publicaré, ¿qué voy a publicar? Que Yahweh me dijo, o me ha dicho, mi hijo eres tú. Entonces yo estoy en un presente y digo que voy a publicar en un futuro lo que él me dijo en el pasado, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en hebreo dice, refiriéndose a los ángeles, ¿a cuál de los ángeles ha dicho jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy?
Entonces, cuando está comparando a los ángeles y al Hijo, quiere decir que se le tiene que haber dicho en un momento en donde estaba presente los ángeles, ¿o no? Y vemos que en Salmo 2:12 dice, honrad al Hijo, está ahí en un presente, dice honrad al Hijo, no sea que se enoje, ¿cierto? Se inflame su ira y perezcáis en el camino. Está ahí dando un mandato que se honre, ¿no?, al Hijo, ahí en ese momento. Y ese salmo se escribió ¿hace cuánto tiempo? ¿Hace 2000 años? ¿Hace 2500 años? ¿Se escribió hace 3000 años? ¿Cuándo se escribió? Y en ese momento que se escribió se está diciendo honrad al Hijo, no sea que se enoje y se inflame su ira y perezcáis en el camino. Ahí se está dando un mandato. Entonces, yo creo que al parecer no ha puesto atención a los textos, lo que dicen, no ha visto con lupa lo que el texto dice. Entonces, no, y antes que termine, y él en todos los textos que habla del Antiguo Testamento dice Dios, ya, y esa es una palabra greco-latina, la palabra era en hebreo y es Elohim plural. Entonces, por más que escondan este plural de Elohim, la palabra cuando se le agrega elim se convierte en plural. Así que esa sería mi refutación. Bueno, gracias. Vamos a recomendar un libro de gramática muy bonito, gramática básica. Vamos a la pregunta. Mi última pregunta sería acerca del Salmo 2:7. Acerca del Salmo 2:7. El Hijo fue engendrado en la eternidad, sí, no y por qué. Yo digo que sí. ¿Por qué? Porque el Hijo dice más de 3 veces, o por lo menos 3 veces, salí de Dios, salí del Padre, y al ser engendrado en la eternidad, donde no hay tiempo, ya no hay futuro, no hay presente, no hay pasado, no hay punto de partida, ¿ya? Y como si fue engendrado por el Padre de su misma naturaleza, entonces esta naturaleza no tiene variación de sombra, no hay cambio. Entonces, por eso yo creo que tiene la misma naturaleza, y por los textos que ya he dado, por el contexto, por mi argumento, esa sería mi respuesta. Bueno, vamos a los 3 minutos de refutación. Bueno, entonces la eternidad no hay tiempo cronos, eso es muy cierto. Es algo diferente, la eternidad es algo que sucede continuo. ¿Eh? Eso quiere decir que Jesús todavía está siendo engendrado en eternidad. ¿Eh? Yo te he engendrado hoy y la eternidad tiene un presente continuo. No es un presente cronos como el que nosotros tenemos. Hoy es presente, mañana será pasado. Y hay un futuro que llegará a ser presente. ¿Eh? Son acciones ejecutadas en el momento. Pero en la eternidad no hay tiempo como nosotros tenemos tiempo. Eso quiere decir que Jesús está siendo engendrado todavía en eternidad. ¿Y en quién está siendo engendrado? A menos que él diga que María es eterna como el Padre y como el Hijo, entonces él tendría una trinidad de familiar, Padre, Hijo, perdón, Padre, sí, Padre, Hijo y Madre, una trinidad familiar. Ya no sería binitario, sino un trinitario familiar de la diosa Madre, el Dios Hijo y el Dios Padre, que son eternos los tres. Y con ser así, el Hijo es un eterno engendrado, o sea, alguien que está siendo engendrado eternamente. En la eternidad él permanece siendo engendrado y nunca va a terminar de ser engendrado porque está en eternidad. ¿Ve? Por eso mi pregunta fue muy directa, ¿fue engendrado en eternidad? Y él dice que sí. Eso es tener mucho desconocimiento bíblico. Porque la Escritura dice, Gálatas capítulo 4, versículo 4 dice,
Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer, y antes de que naciera de mujer fue engendrado. Y eso, como lo vuelvo a repetir, lo encontramos en Mateo capítulo 1, donde dice lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Está hablando en el tiempo crono de nosotros, un día específico en el que él nació. ¿Eh? De eso está hablando. ¿Eh? Ahora, ¿nació una persona divina? No, no nació una persona divina. Nació un ser humano, porque para eso estaba preparado, para que naciera un ser humano, en donde el Padre vendría a morar. Por eso Jesús dice ya por Juan capítulo 2, versículo 19, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. En 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Más él hablaba del templo de su cuerpo. ¿Eh? Ese hijo de hombre que para sí afirmó, según el Salmo 80:17, es ese santo ser que nació. ¿Eh? Entonces, lamentablemente, pues nuestro amigo Ricardo tiene al hijo engendrado en la eternidad, o sea, todavía está siendo engendrado. No sé cuándo va a parar eso porque es eterno, eso es eterno. Ahí está engendrándose, ¿en quién? No sé, a menos que María sea eterna también. Bueno, hasta aquí mi tiempo. Bueno, Ricardo, hemos terminado con las 6 preguntas y las respuestas y las refutaciones. Te voy a dar ahí, no sé si estás de acuerdo, unos 5 minutos de conclusión y después de eso tendremos un minuto de despedida. Adelante con tus 5 Ya, minutos de conclusión. ya. Sí, ahora podría aprovechar de decir que en Hebreos 10:5 dice, más me preparaste cuerpo. Entonces, en la eternidad, cuando no había nadie, Él le preparó un cuerpo, entonces lo engendró en ese cuerpo para que Él lo habitara y después pudiera mostrarse en el Antiguo Testamento y durante todo el tiempo que se ve el Hijo, porque vemos que alguien se presenta primero ¿cómo se llama? A Adán, a Eva, lo pueden ver cuando dice que escucharon sus pasos y ellos se escondieron. Vemos también que lo vio Manoah, lo vio Abraham, lo vio Moisés, lo vio Jacob, que forcejeó con él, ¿ya? Y este era un enviado, ¿ya? No era el padre. Y lo que pasa con mi oponente, que cuando, o no él, sino muchos más, cuando dice Dios, dicen ven el Padre, pero el texto no dice Padre, ellos se lo inventan, ellos lo asumen que dice Padre ahí el texto. Entonces, vemos que hay un enviado que la misma escritura le llama Yahweh, entonces hay 2 Yahweh y también tenemos varios textos que hablan de 2 Yahweh. Entonces, claro que el Hijo no está siendo engendrado todavía en la eternidad porque es claro que con el cuerpo que el Padre le preparó, ¿cierto? Él se pudo presentar durante todo el tiempo en el Antiguo Testamento y después le preparó un cuerpo, se lo ajustó para que se presentara en el Nuevo Testamento. Y dice que cumplido el tiempo envió a su Hijo. En otro lado dice el Padre envió a su Hijo, el Salvador del mundo. ¿Cómo un hombre va a ser el Hijo de Dios y el Salvador del mundo? ¿Cómo un hombre va a ser el Salvador del mundo? Entonces, mi oponente al parecer no entiende o no conoce muchas las escrituras, porque claro que no pudo mostrar que hay uno solo, no pudo mostrarlo, porque todas las cartas de Pablo, en sus saludos, Pablo hace la diferencia entre el Padre y el Hijo, ¿ya? Dice el Hijo. Entonces, yo pude mostrar mis argumentos y los textos en donde dice que el Todopoderoso tomó su gran poder en Apocalipsis 11:17. Y yo creo que para mi oponente no cabería en su mente que el Padre tome su gran poder, porque para él debe ser el gran poder o su poder inherente en él, entonces no tiene que tomarlo de ningún lado. Pero aquí vemos que este Todopoderoso toma su gran poder, así como lo dice en Apocalipsis 5:12, dice que el Cordero tomó su poder. Y ¿qué más podría agregar? Las preguntas, vemos que él no supo responder. Entonces, ¿cuánto me falta? 2 minutos, ya.
Entonces vemos que él no pudo mostrar ningún texto en donde diga claramente que el Padre es el que ha de venir. No pudo mostrar ningún texto que diga claramente. Él dio textos en donde se imaginó que ahí decía Padre, pero el texto no lo decía. Ya tampoco pudo mostrar texto en donde dijeran que el Padre dijo, yo habré de venir. Sin embargo, sí el Hijo dice, y verán al Hijo del Hombre. Ya en otra parte dijo que él habló del Mesías, del ungido, como si el Padre fuera el ungido. Entonces, ¿quién ungió al Padre? ¿Quién ungió al Padre? Ya él habló refiriéndose al Padre como el ungido. Entonces, ¿quién ungió al Padre? ¿Quién lo ungió? ¿Se ungió a sí mismo? Entonces, claramente mi oponente no pudo mostrar, primero, que el Padre dijera, yo habré de venir. Segundo, que los apóstoles dijeran que esperaban al Padre así, claramente, ¿ya? Solamente dio textos que hay que imaginarse que ahí decía Padre, ¿ya? Y claramente vemos que el Hijo dice, he aquí vengo pronto y mi galardón conmigo. Y el mismo Hijo en Apocalipsis dice más de una vez que tiene un Dios y dice que tiene un Padre. Entonces, yo puedo mostrar a dos en la deidad. Así que yo creo que mi oponente no va a poder enfrentar mis argumentos, no va a poder dar los textos en donde diga claramente que el Padre dijo, yo habré de venir. No va a mostrar textos claramente en donde digan los apóstoles que esperaban al Padre. No va a mostrar Tiempo. textos claramente que diga que el Padre dijo o va a venir. Eso. Bueno, gracias, Ricardo, por tu tiempo. Bueno, vamos a mis 5 minutos de conclusión. Bueno, el que no conoce la escritura creo que es otra persona la que no conoce la escritura, porque hasta donde yo sé, el hijo no puede estar siendo engendrado en la eternidad. Eso sería incoherente decir que el hijo está engendrado en la eternidad, en una madre eterna. Ay, Dios mío. El que no conoce la Biblia es otro. No saber dónde están las profecías de los cumplimientos del Nuevo Testamento, eso deja mucho que desear. Eso deja mucho que desear. Bueno, vamos viendo también las cartas paulinas. ¿Cómo dicen las cartas paulinas y las cartas generales? Por ejemplo, vamos a ver la salutación allá por la primera carta paulina, que está en este caso sería Romanos, capítulo 1, versículo 7. Esta sería la primera salutación que vamos a ver. Vamos a ver qué dice aquí. Dice, miren qué bonito lo que dice. Dice, pacintois usin gen, dice Rome, agapetois, teu, cleptois, agiois, haris, jumin, que eirene, apoteos, patros, gemón, que Kyrios, Jesu Christos. A todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados santos, bondad inmerecida a ustedes, y paz desde Dios Padre de nosotros y Señor Jesucristo. Dios Padre de nosotros y Señor Jesucristo. No dice que sean dos, dice que el Dios Padre de nosotros es el Señor Jesucristo. Eso es lo que está diciendo. No dice por ningún lado esas barbaridades que dijo nuestro amigo Ricardo. Miren, vamos a otro texto. Primera de Corintios, capítulo 1. Capítulo 1. Vamos a ver, creo que es el versículo 2, si no estoy mal. Vamos a ver. No creo que es el 2. Vamos a ver si es el 1. Es que están en diferentes lugares. No es el 1, 2, vamos a ver. Creo que es el 3. El 3 dice, en la Reina Valera dice, gracia y paz a vosotros de Dios Padre, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, dice en la Reina Valera. Pero en el griego no dice eso, dice, Hares fumin que eirene apoteu patros gemón que Kyriu Jesu Christu. ¿Cómo dice?
Gracia a ustedes y paz desde Dios Padre de nosotros y Señor Jesús el Cristo. Ahora, él dice, su Dios ungido, ¿quién lo ungió? Él mismo. ¿Cómo lo va a ungir otro si solo hay un Dios y Padre de todos? Un solo Dios y Padre de todos. Ah, no, es que Pablo dijo que habían varios dioses. Mentira. Esa es otra mentira más. Otra mentira más. Porque Pablo dice, aunque hayan muchos que se hacen llamar dioses, sea en el cielo o en la tierra, para nosotros, dice, aunque hay muchos señores y muchos dioses, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre. Uno solo. Hay muchos que se hacen llamar, pero no son dioses. Pablo no dijo eso, otra mentira más. Vamos a ver qué más. Miren, dijo, no cree que sea Dios ungido. Colosenses capítulo 2, versículo 2, en la Biblia Castilian dice, el misterio del Dios Cristo, del Dios ungido. En el Códice Sinaítico dice, el misteriu, tu misteriu, Teu, Patros, Cristos, el misterio del Dios Padre ungido. ¿Quién lo ungió? Él mismo, porque él por sí mismo hace todo. Por amor a mí mismo, por mí mismo he jurado, dice. Todo lo hace por sí mismo, nunca lo hace por otra persona. No habiendo otro mayor que él juró por sí mismo, dice. No sé de dónde sacó él esas barbaridades que dijo, pero de que mintió, puso muchas mentiras que la escritura no dice. La escritura no dice todas esas barbaridades. Que él sí probó que habían dos personas en la divinidad. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, dice el Padre. Un Dios y Padre de todos. Que nosotros donde vemos Dios, vemos Padre. No tenemos todos un mismo Padre. No nos ha creado un mismo Dios. ¿De dónde saca todas esas cosas? No lo sé. Bueno, hasta aquí mis 5 minutos. Gracias. Tienes un minuto, Ricardo, para despedirte. Ya. Bueno, me despido. Muchas gracias a acá, ¿cómo se llama? Al Armando Torres, a Alex León, a los que estén viendo el debate. Y como siempre me despido, pídanle al Elohim verdadero que Él les enseñe a inspirar, que sea a entender las escrituras, lo que Él mismo inspiró. Bueno, me despido. Muchas gracias. Bendiciones. Bueno, gracias a Ricardo por haber invitado a este debate. Gracias a Alex por haberme prestado su canal. Lo pude haber hecho en mi canal, pero creo que no se pudo coordinar allá porque Ricardo no conoce mi canal. Gracias a los que estuvieron presentes aquí, a los que vienen aquí a hablar, a los que vienen solamente a insultar y a los que vienen a apoyar, pues, tanto a los pluralistas de la deidad como los que vinieron a apoyarme a mí. Siempre recomendarles que todo sea con respeto. Por favor, respétense, respétennos, para que nosotros los respetemos. Esto es recíproco. Esta es la ley y los profetas. Que el Señor Jesús les bendiga grande y poderosamente. Será hasta la próxima, si el Señor Jesús nos lo permite. Hasta ahí mi tiempo. Gracias, Ricardo. Será hasta la próxima. Ok. Si tienes TikTok, puedes seguirme en TikTok y ahí podemos... Tengo, pero no